¿Te dedicas a la venta y ves que no llegas a conectar con las personas a las que tratas de vender? ¿Quieres aprender a generar química real e instantánea con personas desconocidas para cerrar más ventas? Si es así, quédate hasta el final del video y aprenderás a conectar por teléfono con las personas de una forma sencilla y práctica, tanto cuando quieras hacer una venta en frío, tanto cuando llames a un prospecto que ya haya mostrado un cierto interés previo por el producto o servicio que vendes, porque sin química no hay confianza, y sin confianza no hay venta. Pero, ¿qué es la química? Podemos definirla como la sensación de conexión y confianza que un prospecto percibe de un comercial y que es necesaria para poder cerrar una venta de forma exitosa, ya que no podemos olvidar que las personas no compran productos y servicios, te compran a ti. Si eres una persona que no genera la confianza suficiente, perderás la venta. Pero si transmites seguridad y empatía logrando que el prospecto confíe en ti, entonces cerrarás muchas más ventas. La química pretende lograr que el prospecto se sienta cómodo, escuchado y comprendido en la llamada o en la reunión presencial, y si lo logras cerrarás muchas más ventas. Por otra parte, la química representa la primera fase del proceso comercial durante cualquier llamada o reunión, por lo que no deberás continuar las siguientes fases de la venta durante la llamada o reunión hasta no haber generado una mínima química con el prospecto, salvo que sea prácticamente imposible. Por ello, si no quieres perder más ventas por no saber cómo hacer una buena química desde el principio con tu prospecto, estás en el lugar correcto. Toma asiento y aplica todas las reglas de oro que te revelaré en este video, y si te gusta este tipo de contenidos dale a me gusta y suscríbete a este canal para no perderte ninguno de nuestros entrenamientos. Regla número 1. Investiga a tu prospecto antes de llamarle. Lo primero que debes de hacer para poder generar química real con un prospecto es hacer una labor de investigación de su persona antes de la llamada, es decir, antes de conversar con la persona a la que quieres vender un producto o un servicio debes de averiguar todo lo posible sobre ella, tanto aspectos personales como profesionales, cuantos más datos mejor. Con esta labor de investigación, podrás conocer previamente cuál es la trayectoria profesional del prospecto y su situación actual. De esta manera, sabrás si ha escrito algún libro o artículo, si ha hecho alguna entrevista en algún medio de comunicación, si tiene redes sociales o página web, si ha publicado algún video en internet, si tiene alguna empresa o marca personal, si su negocio tiene buenas reseñas o apenas tiene visibilidad en internet, qué opinan sus clientes. Incluso aspectos tan personales como si ha tenido un hijo recientemente por haberlo comentado en alguna entrevista, si viene de otro sector o siempre ha trabajado en una misma industria, en qué empresas ha trabajado, qué cargos ha ocupado, etc. Para ello, busca el perfil de la persona del prospecto en LinkedIn, YouTube, redes sociales o simplemente poniendo su nombre en cualquier buscador de internet y trata de hacer una buena investigación sobre su persona. Con toda esta información, elaborarás un resumen con todos sus datos más importantes, tanto desde un punto de vista personal como profesional, y lo repasarás justo antes de la llamada o reunión con el prospecto. Con toda esta información podremos saber qué tipo de persona es el prospecto, si es una persona más callada que solo habla cuando le preguntan o, por el contrario, es más extrovertida y habladora, si es una persona seria o más bien divertida y bromista, cuál es su sistema de prioridades, si prioriza el tiempo antes que el dinero o viceversa, a qué cosas le da más importancia en la vida y, lo más importante, cómo toma sus decisiones. En definitiva, debes hacer un diagnóstico general del pasado, presente e incluso futuro de la persona del prospecto, que te permitirá conocer qué clase de personalidad tiene el prospecto, lo cual nos será de mucho valor a la hora de conectar con él en la conversación de venta. Si no tienes ningún dato del prospecto como para hacer una investigación previa, crea un formulario online en tu embudo de ventas con preguntas clave para conocer más sobre la situación, personalidad y objetivos del prospecto. La información que nos deje en el formulario nos valdrá también para hacer química al inicio de la llamada de venta. Por otro lado, averigua si tenéis aficiones comunes o algún tema por el que os sintáis atraídos tanto tú como el prospecto. Si se da el caso, te resultará útil en tu llamada o reunión de venta para romper el hielo de forma más sencilla. Regla número 2. Capta la atención de tu prospecto durante los primeros segundos de la llamada. ¿Sabías que puedes perder una venta en los primeros 10 segundos de conversación con el prospecto? Así es, esta es una realidad del día a día en el mundo comercial, ya que en estos pocos segundos el prospecto puede decidir colgar tu llamada telefónica o continuar hablando contigo. Todo depende de lo que hagas en estos primeros segundos.
Cuando llames a un prospecto o tengas pensado hacer una venta fría, tienes que conseguir retener la atención del prospecto impactando y captando su atención lo máximo posible y de una forma que te haga diferente a todos los demás. Para ello, te recomiendo que utilices algún dato que hayas averiguado de su persona que pueda servirte para hacer química y poder conectar esa persona. Veamos un ejemplo. Imagina dos vendedores llamando por teléfono a un prospecto. El primer vendedor dice: «Hola, soy Fernando. Tengo un producto financiero que puede interesarte, ¿quieres que hablemos?». Y el segundo vendedor dice: «Hola Patricia, ¿qué tal estás? Soy Fernando. Te llamaba porque hace unos días estuve buscando en LinkedIn profesionales interesados en inversiones en bolsa y me apareció tu perfil. Leí tus últimas publicaciones y me parecieron muy interesantes. ¿Puedo preguntarte cuánto tiempo llevas en el mundo de las inversiones?». El primer vendedor fue directamente a vender al prospecto, sin centrarse en generar una relación, una química o un clima en el que se sintiese cómodo el prospecto o la conversación, más bien todo lo contrario, porque el prospecto se sintió vendido desde el primer momento, por lo que no llegó a conectar con él. Por el contrario, el segundo vendedor no fue tan directo, es más, ni siquiera propuso ninguna venta, sino que generó curiosidad en el prospecto, llamándola por su nombre, y tratando de iniciar una conversación con cierta química, interesándose por la trayectoria pasada del prospecto en el mundo de las inversiones, dejando para un momento posterior la venta del producto financiero. Por ello, cuando llames a un prospecto, asegúrate de comentar algún aspecto de su vida con el que creas que puedas conectar con él o establecer algún tipo de vínculo o relación con su persona, sin hablar directamente sobre el producto o servicio que tratas de vender. Por lo que enfócate más bien en la persona del prospecto y olvídate de la venta por completo al inicio de la conversación. Regla número 3. Genera química preguntando al prospecto qué tal su día. La forma más simple para poder hacer química es preguntar al prospecto sencillamente qué tal se encuentra hoy, o qué tal su día, o también qué tal la mañana o tarde, o preguntas similares. Al ser una pregunta socialmente aceptada y bien vista, se ha generalizado en todo el mundo, de manera que ningún prospecto se extrañará cuando le hagas este tipo de preguntas. Estas preguntas son abiertas. Eso quiere decir que la posible respuesta del prospecto no se limita a un sí o un no, sino que se responden con frases en las que se requiere una explicación ligeramente más amplia que un solo monosílabo. En este caso, nos podemos encontrar con dos escenarios posibles. El primero es en el que el prospecto nos responda de forma extrovertida comentando, por ejemplo, lo que se encontraba haciendo en ese mismo momento o cualquier otra respuesta que te permita seguir el hilo de la conversación, conectándola con otras ideas de forma espontánea para generar una pequeña conversación amistosa al inicio de la llamada. Por el contrario, el segundo escenario es que te responda con la expresión bien. Eso quiere decir que el prospecto no está muy predispuesto a hablar por no tener todavía la suficiente confianza contigo, lo cual es normal. Si esto ocurre, continuamos con las siguientes reglas para generar química para que apliques la que mejor te convenga. Regla número 4. Genera química preguntando al prospecto su ubicación geográfica. Otra de las preguntas más comunes para generar química es preguntar al prospecto el país o ciudad en el que se encuentra. Este tipo de preguntas pueden enlazarse fácilmente con otras parecidas relacionadas con el país que el prospecto te haya señalado. Por ejemplo, si el prospecto te dice que se encuentra en Ecuador, tú podrías preguntar a continuación: «Qué bueno, ¿qué hora es allí ahora? Yo te llamo desde España y aquí son las 7:15 de la tarde». «Oh, genial, nunca he visitado Ecuador, yo te llamo desde España». «¿O qué tiempo hace por allí ahora? Por aquí ya está empezando a llegar el frío», o cualquier pregunta razonable que se te ocurra relacionada con ese país. Esta pregunta te permite hacer otras muchas preguntas derivadas del país que te haya indicado, como en el ejemplo anterior, lo cual facilita la comunicación y la fluidez inicial en la conversación entre dos personas que no se conocen. Regla número 5. Genera química preguntando al prospecto sobre cosas positivas o curiosas de su vida. Imagina que vendes viajes exóticos y vas a llamar a Diana, una persona a la que le gusta viajar por el mundo principalmente para hacer labores humanitarias a los más necesitados en todos los países que va recorriendo, según lo que ha respondido en el formulario de preguntas que te ha enviado. Pues bien, ¿cómo empezarías generando buena química con Diana? Eso es, dirías algo así: «Hola Diana, ¿qué tal todo? Espero que genial, soy Fernando y te llamaba por el tema del viaje por el que nos has solicitado información, pero antes de nada tenía una curiosidad. En el formulario habías puesto que te motivaba a viajar para hacer labores humanitarias por el mundo, ¿puedes hablarme un poco más sobre este punto?».
Me ha generado mucha curiosidad. Y, tras escuchar su respuesta, puedes decir algo así: genial Diana, te felicito por todo lo que haces por los demás, hagas o no el viaje con nosotros, por favor, no dejes de viajar y de ayudar como lo haces a los que más lo necesitan porque me parece una labor de lo más necesaria. ¿Puedo preguntarte en cuántos países has estado prestando este tipo de ayuda? La clave no está en ser demasiado gentil o amable con el prospecto, ni engrandecerle o adorarle por sus méritos de manera excesiva, sino en iniciar una conversación con total desapego a la venta y al factor del dinero, interesándote únicamente por la persona del prospecto con la finalidad de que nos dé más detalles sobre sus aventuras, sus triunfos y experiencias de vida y, si lo vemos apropiado, felicitarle por ello, ya que a todos nos encanta hablar de nuestros propios logros o éxitos cumplidos porque eso confirma el ego interno que tenemos como personas, nos hace sentir mejor y eso siempre es positivo para iniciar con buen pie una conversación de venta. Por ello, si no sabes cómo iniciar una conversación de venta, comienza señalando aspectos positivos del prospecto o que te hayan producido curiosidad sobre todo lo que hayas indagado sobre su persona para que ésta pueda explicarlos con sus propias palabras durante la conversación, dejando los aspectos negativos para más adelante en la conversación, que necesariamente también deberemos sacar a la luz para entrar en el dolor real del prospecto. Trata la llamada o reunión de ventas como si estuvieras conociendo a una persona desconocida con la finalidad de ayudarla, creando una relación. Para ello, elimina hablar como un robot y habla como una persona, sé tú mismo y muéstrate natural durante la conversación. Si, por ejemplo, has descubierto que el prospecto dicho en una entrevista de hace unos días que se va a casar en los próximos meses con su pareja, cuando inicies una conversación con él puedes decirle, después de presentarte, algo así: lo primero de todo quería felicitarte por tu boda ya que justo ayer estaba viendo tu entrevista y comentaste que dentro de unos meses te casabas, así que felicidades por tu nuevo proyecto de vida, o hace unos días vi la entrevista que publicaste en tu canal y vi que te vas a casar en estos meses, así que felicidades por ello. Esto logra química al instante con el prospecto, pero cuidado, no todas las personas somos iguales. Si ves que el prospecto es una persona que se muestra extrovertida, puedes hacer más comentarios de índole personal porque eso hará que te vea como una persona que se ha interesado en su vida y en sus logros profesionales o personales, pero si es una persona muy reservada y seria, limita un poco este tipo de comentarios sobre su esfera personal y dirige la química hacia otra dirección como su trayectoria profesional. Regla número 6. Genera química preguntando al prospecto sobre cuestiones generales de su vida o negocio. Esta regla consiste en generar química preguntando al prospecto sobre cuestiones generales sobre su vida o negocio. Por ejemplo, si tu prospecto es un empresario que tiene un restaurante de comida catalana que se encuentra en Barcelona, pregúntale al inicio de la conversación para generar química preguntas como las siguientes. Una pregunta, por curiosidad: ¿qué platos son vuestra especialidad? ¿En qué zona de Barcelona se encuentra tu restaurante? ¿Llevas mucho tiempo con el restaurante? ¿Desde cuándo tenías claro que te querías dedicar al negocio de la hostelería? ¿El sector de la hostelería viene de familia o te has introducido solo dentro del negocio a la aventura? O si tu prospecto es una empresaria de la moda, podrías preguntarla cosas como: ¿cuánto tiempo llevas en el sector de la moda? ¿Qué opinas de las últimas tendencias de la moda actual? ¿Te has inspirado en algún diseñador famoso para crear tu negocio? ¿Cuál es tu diseñador preferido? Regla número 7. Genera química preguntando al prospecto sobre nuestra propia empresa o la empresa para la cual vendemos productos o servicios. Esta regla es para generar química preguntando al prospecto sobre cuestiones propias de la empresa para la que estás vendiendo productos o servicios, por lo que podrás preguntar al prospecto cuestiones como las siguientes. Una pregunta: ¿cómo nos has conocido? ¿Qué ha hecho que te registres en el formulario? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de nuestra empresa o de nuestro producto o servicio? ¿Has probado alguna vez nuestro producto o servicio? Regla número 8. Adáptate a la personalidad del prospecto. No hay reglas fijas para generar química con una persona desconocida, ya que tendrás que adaptarla a la clase de persona que tengas delante. Por ejemplo, si una persona es muy habladora, puedes mantenerte más tiempo en esta fase de química, liderando siempre la conversación y sus tiempos para evitar que dure más tiempo del necesario, pero si es una persona más directa y que no le gusta nada perder el tiempo, en ese caso tendrás que acortar un poco la química inicial y tener que ir avanzando la llamada de venta de forma más rápida y con mayor dinamismo.
Por ello, es recomendable ajustarse a la velocidad del pensamiento del prospecto. Si el prospecto piensa rápido y habla rápido, debes de agilizar la conversación para hacérselo fácil y dinámico, y si piensa lento o le cuesta seguir la conversación, deberás de hablar más pausadamente y dedicar más tiempo al prospecto en cada fase de la llamada de venta. En definitiva, debes de adaptarte al prospecto para no perderle. Por ejemplo, si el prospecto es una persona muy directa que valora mucho su tiempo y quiere que le des la información rápido, si eres muy repetitivo la llamada explicando cosas que ya habías explicado minutos antes, tendrás más posibilidades de perder la venta al no ir a la misma velocidad mental que el prospecto. Regla número 9. Llama al prospecto por su nombre. Es también muy importante que llames al prospecto por su nombre de vez en cuando durante la conversación. Eso hará que preste más atención a tus palabras e impacte con mayor fuerza tu mensaje. No es lo mismo decir así es Silvia que decir así es. La primera frase impactará mucho más en Silvia que la segunda y se sentirá con un trato más cercano y personal, lo que favorecerá el cierre de la venta. Hablando de nombres personales, si el prospecto tiene un nombre poco común o raros como Egeo, Geomar o Gladys, puedes decirle al inicio de la llamada: hola, ¿hablo con Egeo? Genial, soy Fernando, rellenaste un formulario para que te contactemos. Perdona, una pregunta, por curiosidad, ¿de dónde es tu nombre? Nunca lo había escuchado. Aquí tienes otra pista para generar química de forma rápida. Regla número 10. Utiliza la empatía para ponerte en el lugar del prospecto. Es muy recomendable que seas empático con el prospecto, ya que, si cree que no estás viendo la realidad de la misma manera que él, muy posiblemente perderás la venta. Por ejemplo, si el prospecto te está contando que ya pagó por un curso hace medio año y era una estafa, tu función es intentar ver la realidad que él está viendo desde la misma posición en la que se encuentra el prospecto. Por ello, y al escuchar este hecho negativo para el que le produce dolor, deberás de bajar el tono de la voz e intentarte acercar a él como si fueses un amigo al que tuvieras que apoyar, ya que lo que necesita es eso: apoyo y comprensión. No somos psicólogos, pero un toque de empatía es muy valorado por los prospectos con los que hables, y eso siempre facilitará que se abra más a ti. Regla número 11. Estados Unidos: el sentido del humor, pero con cuidado. Una broma ligera puede romper tensiones y hacer la conversación más agradable y fluida siempre que no sea ofensiva o inapropiada, pero antes de utilizar el sentido del humor debes de haber intercambiado antes algunas palabras con el prospecto para analizar su perfil, personalidad y estado de ánimo actual, para valorar si conviene hacer alguna broma inofensiva o es preferible no hacerla atendiendo a sus circunstancias. Regla número 12. Calcula bien la duración de la química con cada prospecto. Como comercial debes liderar y dirigir la conversación de venta con el prospecto, por lo serás tú quien debe guiar a la persona durante la llamada o reunión y no al revés. Tan malo es cortar la fase de química demasiado pronto como alargarla demasiado tarde, es decir, debemos de encontrar el punto medio en la duración de la química, ya que si preguntamos al prospecto una pregunta de química como podría ser ¿qué tal el día?, y al responder el prospecto inmediatamente cambias a otro tema de forma brusca, podría pensar que realmente has preguntado esa pregunta por preguntar, pero no porque realmente te interesase, y podría sentirse molesto aunque sea de forma inconsciente. De igual manera que si alargamos la química más allá de lo necesario, haciendo por ejemplo 40 minutos de química sin dejar tiempo suficiente a las siguientes fases de la estructura de una llamada de venta, en ese caso el prospecto ya habrá desconectado hace tiempo de la conversación, o bien solo quería hablar y desahogarse un poco contigo, pero sin ningún interés real de compra por su parte. Por ello, para evitarlo hay que valorar por las señales que detectemos del prospecto cuando debemos dar por finalizada esta fase para abrir la siguiente y proseguir la conversación hacia el cierre de la venta. Regla número 13. No fuerces la química si no fluye de forma espontánea. Si has intentado generar química, pero ves que es misión imposible porque el prospecto no es receptivo, o es una persona que no te sigue la conversación, o es cortante con tus preguntas, o incluso se muestra molesto por intentar hacer química, no te frustres ni sigas intentándolo, y pasa directamente a la siguiente fase de la conversación de venta y comienza a preguntarle sobre su situación para valorar si el producto o servicio que vendes puede ayudar a este prospecto. Hay personas que por su personalidad no se sienten cómodas hablando de aspectos personales de su vida. Para estas personas dejaremos a un lado la química y continuaremos nuestra llamada de venta intentando hacer algo de química más adelante.